Buenas tardes, estamos hoy en De Capazo con Cristina, que es la presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis, y me gustaría, Cristina, que te presentaras y que nos contaras cómo es tu relación, cómo fue tu relación con la meningitis. Hola Alba, pues nada, encantada de estar aquí y tener esta conversación contigo. Y nada, contaros que bueno, pues mi relación con la meningitis que yo misma la padecí, la tuve cuando tenía 4 años. Fue pues traumático para mí, para mi familia, porque bueno, es una enfermedad muy grave que coge desprevenida a la familia y bueno, yo tuve la suerte de salir adelante. Estuve muy grave en la UCI. Al principio los síntomas eran inespecíficos y de hecho el pediatra le mandó a mis padres vigilarme y darme paracetamol, pero en pocas horas todo cambió. Me aparecieron en el cuerpecito las famosas petequias, que son una mancha rojo vino que no desaparecen a la presión de la piel con un vaso y que significa que la infección se está extendiendo por la sangre. Entonces ya cuando las vieron me llevaron corriendo al hospital y bueno, yo ya no recuerdo nada, estaba inconsciente y ya desperté la planta. Pasé unos días en la UCI, respondí a los antibióticos y no fue hasta que me dieron el alta cuando vieron que me había quedado completamente sorda. Aunque no lo parezca, yo tengo una audiometría plana, no oigo nada por ninguno de los dos oídos, llevo implante coclear y tengo lectura labial y con eso me voy defendiendo. Entonces, nada, por la meningitis yo quise ser médico para que no le pasara lo mismo a otros niños y poder ayudar a otras familias en la misma situación. Por mi discapacidad no pude ser pediatra, elegí ser especialista en análisis clínicos, especialista en laboratorio para poder trabajar de forma autónoma con mis microscopios y bueno, es una especialidad muy bonita, pero me faltaba algo. Entonces, junto a otros supervivientes, creamos la Asociación Española contra la Meningitis para poder informar sobre esta enfermedad y ayudar a otros afectados y sus familias. Qué bonito, qué buena labor. Me gustaría eso, ya que has comentado los síntomas que hay que tener en cuenta, a veces, claro, nosotros, si no conoces la enfermedad, no sabes a qué atenerte. Entonces, comentabas las famosas petequias, que son ya un síntoma grave de que hay algo ahí. ¿Cuáles son los síntomas más característicos de la meningitis? Bueno, la meningitis tiene como dos caras. Como por un lado una cara poco amable que asusta hasta a los propios profesionales sanitarios, que es cuando se manifiesta de forma inespecífica, ¿no? Que los primeros síntomas de la meningitis suelen ser fiebre, malestar general, dolor abdominal, vómitos, dolor de garganta, que se pueden confundir muy fácilmente con otra sintomatología de no banal, ¿no? De una gripe, de una amigdalitis y tal. Por eso, ante estos síntomas, precaución, o sea, tranquilidad, vigilar en casa. Solo que no hay que bajar la guardia nunca, porque hay cuando la evolución es tórpida, o sea, van cambiando estos síntomas, hay que estar muy alertas y acudir al hospital otra vez inmediatamente, que son cuando hay, por ejemplo, alteraciones en el comportamiento, ¿vale? Cuando hay somnolencia, cuando hay sobre todo cuando es la primera vez y no se conoce el origen, que no se sabe que tiene convulsiones febriles, pues cualquier convulsión por primera vez al hospital. Cuando aparecen las petequias, como comentaba antes, que son esas manchas rojo vino que no desaparecen a la presión, que significa que la infección se está extendiendo por la sangre y hay que acudir urgentemente al hospital. Y luego también los vómitos de un escopetazo. Vale, ¿qué significa sus vómitos? Son vómitos que aparecen de repente y la razón suele ser una presión intracraneal.
en este caso por la meningitis. Entonces hay una serie de síntomas que significan agravamiento y que son más específicos de la meningitis. Porque por otro lado podríamos decir, ¿la cefalea es meningitis? No, en principio la mayoría, afortunadamente, la mayoría de las cefaleas no son por meningitis. Sin duda, ante una cefalea que tiene más síntomas como fiebre, como rigidez de nuca, que no sea dolor de cuello muscular, todo eso hay que vigilarlo en su conjunto. Al final es sentido común. Aquel síntoma que te parezca que el niño está, que no reacciona, que tiene mal color en la piel, un color como que tiene las extremidades frías, que está somnoliento, desvanecido, por supuesto, acudir a urgencias. Si tiene fiebre, si tiene dolor de garganta y lo ha visto el pediatra y te dice que lo vigiles, pues vigílalo y ante cualquier empeoramiento acude al hospital. O sea, que no es tampoco decir, esto es meningitis, no. O sea, es más bien estar alerta y vigilar a la evolución de los síntomas. Y si ya empieza con eso, lo que te digo, alteración del comportamiento, las petequias, mal color de las extremidades y todo eso, pues sí acudir al médico. Pero no tampoco asustarse por cualquier cefalea, dolor de cabeza, por cualquier fiebre y por cualquier dolor abdominal, porque afortunadamente casi siempre no es meningitis. Exacto, esto es como todo, que si te pones a buscar cualquier cosa en internet con cualquier síntoma, no es nada bueno. Hablemos un poco de las vacunas, de la importancia que es vacunarse, sobre todo contra la meningitis, y que en algunas comunidades todavía no está incluida como en el calendario de vacunas, entonces está en la decisión de las familias el que se vacunen o no. Entonces yo creo que eso, que hablemos de las recomendaciones y que hay que vacunarse. Pues efectivamente la vacunación, como bien comenta, es fundamental, porque hoy por hoy es la mejor arma que tenemos de prevención contra esta enfermedad, ¿no? Y afortunadamente hay vacunas contra la mayoría de las bacterias más agresivas que producen meningitis, no todas. ¿Vale? Hace falta más investigación. No todas las bacterias, el 100% de las bacterias están cubiertas por meningitis, pero sí podemos decir que el 90% de las bacterias que producen meningitis sí tenemos vacunas. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora en el calendario vacunal teníamos la mayoría de las vacunas, excepto una, que era la vacuna contra el meningococo B, que se acaba de aprobar a final del año 2022 para incluirla en el calendario vacunal de toda España. Han aprobado a los nacidos hasta desde noviembre del 2022, pero todos los anteriores no. Entonces esos papás tienen que pagar la vacuna si quieren proteger a sus hijos. Y el resto de papás de los niños nacidos a partir de noviembre del 2022, pues sí la tienen incluida en el calendario de vacunal. La mayoría de las comunidades la están implantando y yo creo que a lo largo del 2023 ya todas las comunidades de España vacunarán a todos los niños nacidos durante este año de la meningitis B, que era el 60% de las meningitis más agresivas eran producidas por esa bacteria. Entonces es una buena noticia, que ya vamos teniendo un calendario vacunal cada vez más completo y podamos proteger a nuestros niños. Si no entran en los grupos que es gratuita, pues los papás para protegerlos pues deben hacer un esfuerzo económico igualmente. La cosa es eso, sobre todo concienciar, porque es muy, muy, muy importante. Y me gustaría, ya que te tengo a ti como buen caso y ejemplo de superación de la enfermedad, esas secuelas, porque claro, conocemos la enfermedad, pero luego lo que hay después, porque puede quedar una sordera, puede haber alguna pues minusvalía, ¿vale? Entonces me gustaría que nos contaras un poquito más de eso. Perdona, si no he oído bien, me estás preguntando por las secuelas, ¿verdad? Sí. Vale. La meningitis, desgraciadamente, hoy por hoy tiene un 10% de mortalidad
y que en los adolescentes, que es el segundo grupo de riesgo, puede llegar a ser un 15%, y hasta un 30% de los afectados pueden quedar con graves secuelas. Secuelas que son muy variadas, porque como sabes, la meningitis, infección, inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Es una infección que además fácilmente pasa a la sangre, con lo cual el abanico de secuelas es muy amplio, desde afectación cerebral, daño cerebral, alteraciones neurológicas, parálisis, cualquier alteración de la médula espinal, luego ceguera, sordera, como es mi caso. La sordera es una de las secuelas más frecuentes de la meningitis. Alteraciones multiorgánicas, porque cuando la infección se extiende por la sangre es muy fácil que órganos internos queden afectados. Y luego una secuela que no es tan conocida y que le sorprende a mucha gente es la amputación de los miembros. O sea, tenemos afectados jóvenes con amputación de hasta los 4 miembros, brazos y piernas. Y eso es tremendo que un niño o un adolescente haya que amputarle los miembros por esta infección, porque son secuelas que son muy duras para el afectado y también para su familia. Entonces, por eso es muy importante investigar sobre esta enfermedad y prevenirla en la medida de lo posible con las vacunas. Eso es. Me gustaría ya terminar con un mensaje para esas personas que están pasando por la enfermedad y sus familias, porque es una enfermedad dura que te puede dejar unas secuelas o que igual el pasar por la enfermedad no lo están pasando muy bien. Entonces, un mensaje de tu parte para ellos. Bueno, pues a los afectados por la enfermedad, decirles que desde la asociación estamos aquí, que sabemos perfectamente en nuestra propia piel lo que es pasar por esta enfermedad, cómo la afecta a la familia y que no están solos, que nos tienen a nosotros para informarse de cómo salir adelante, para buscar apoyo psicológico, para pedir las ayudas necesarias, porque la meningitis tiene una carga económica muy importante. Ya no solo es prevenir el momento agudo, sino los gastos que conlleva pasar la enfermedad cuando se tiene una secuela. Hemos hecho un estudio con el grupo IDIGAL de la Universidad de Cantabria, en la que hemos visto que un afectado por meningitis puede gastar hasta 1 millón de euros a lo largo de toda su vida como consecuencia de las secuelas. Y eso es tremendo, ¿no? Entonces era el argumento que le decíamos al gobierno para decirle, por favor, incluir esta vacuna, porque prevenir un solo caso es suficiente. Es una enfermedad tremenda que siga sucediendo en el siglo XXI y que podamos prevenir, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para prevenirla. Y a las familias que les asusta esta enfermedad, que se informen bien, que estén tranquilos, porque afortunadamente gracias a las vacunas la incidencia va bajando, que conozcan los síntomas por si alguna vez te surge la duda o algún conocido te dice, mira, es que a mi hijo le pasa esto, lo otro, ¿qué hago? Pues si crees que puede tener algo grave, recomiéndala acudir al pediatra, a su médico, para salir de dudas de que pueda ser meningitis y que protejan a sus hijos con las vacunas disponibles, porque hoy por hoy lo mejor que podemos hacer es prevenir la enfermedad antes de que dé la cara. Eso es. Muchísimas gracias por tus palabras y por atenderme en esta conversación, ¿vale? Un abrazo, Cristina. Uy, Alba, no te oigo, perdona, se ha cortado. Nada, te comentaba que muchas gracias por tus palabras y por acompañarnos hoy en Decapazo. Nada, Alba, es un placer, es un placer. Tú sufriste la enfermedad, entonces sabes muy bien, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿A qué edad la sufriste? No, yo no la pasé, o sea, tengo un familiar que la pasó
Y luego tengo Ah, 2 hijos con implante coclear, pero es por genética, no por sordera, o ah, sea, no por la meningitis. vale, vale, es que igual me confundí con otra persona, no sé por qué pensaba que tú lo habías pasado, pero no, Nada. perdona. ¿Y el familiar se recuperó bien? Sí, lo único, pues tenía sordera solo de un oído. Lo que pasa que en esa época, que ya hace muchos años, no ponían el implante coclear todavía. Bueno, pues nada, el implante No. coclear es una cosa muy buena, muy buena. A mí me cambió la vida, ¿eh? A mí me lo pusieron con 30 años y fue un antes y un después, porque hasta los 30 años dependía muchísimo más de los demás para enterarme de las cosas y gracias al implante coclear que me puse a los 30 años, pues logré tener la autonomía y la seguridad que puedo tener ahora, que me ha animado pues, a crear a la asociación y a hacer muchísimas más cosas. O sea que adelante, yo siempre digo que somos muy afortunados, dentro de lo mal que podemos estar, somos afortunados porque podemos contar con la ayuda de los demás, ¿no? En mi caso, la sordera, es muy importante aceptar y agradecer la ayuda que me brindan mis amigos, mis familiares, ¿no? Porque gracias a ellos puedo hacer muchas cosas. Y luego, por otro lado, soy muy agradecida con la tecnología y con la ayuda científica, la ayuda médica, ¿no? Todos esos avances nos van a ayudar a mejorar en nuestras secuelas. Y lo mismo hay que luchar para todos. Para cada secuela tiene sus posibilidades. Y desde la asociación intentamos que todos los afectados con secuelas tengan la mejor recuperación y la mejor información que pueden tener para conseguir, para recuperar la vida que tenían antes de la meningitis, que es difícil, pero por lo menos hay que intentar acercarse a ella y recuperar la confianza, ayudar a la familia y bueno, y seguir para adelante, porque nuestro logo, la asociación, no sé si lo conoces, Arriba la Vida, es el logo que nos prestó Davide, nuestro embajador nacional, que es un luchador nato. Tienes que conocerlo porque es que es impresionante el ejemplo que nos da. Y él nos decía, arriba la vida, una bacteria no me va a decir cómo tengo que vivir mi vida. O sea, yo estoy por encima de eso. Entonces, este tramputado con 24 años y ahora se está entrenando para las Olimpiadas en atletismo. Es increíble verlo, ¿no? O sea, que adelante y bueno, y hacer todo lo posible para mejorar las cosas. Pues sí. Pues muchas gracias, Cristina, por tu tiempo y un abrazo enorme, ¿vale? Cuídate. Gracias, Alba. Lo que necesites, aquí estamos. Muchísimas Vale. gracias. Hasta luego. Venga, un abrazo. Adiós.